Ahí vamos ya. Foro Café Radio presenta... Pero muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Equipando con Frecuencia. Hoy que es martes 18 de septiembre del 2018. Me quedé pensando, perdón, porque aunque mi papá no me ve, hoy es su cumpleaños, entonces le mando un abrazote y un besote. Que se la pase bien, ya se lo di ahorita en la mañana. Pero ya le dije que venga aquí al radio para que lo presente, pero no quiere, le da miedito. Bueno, voy a empezar de una vez con el tema del día de hoy, que es la verdad muy interesante. Traemos un invitadazo de lujo, nos va a hablar de este tema que la verdad, para todos aquellos que tengan en su cargo a un equipo de trabajo o a un grupo de trabajo, las herramientas y los sistemas y los conceptos que nos traen nos van a ayudar mucho. Hace aproximadamente unos 2-3 programas estuve hablando de algunas evaluaciones que podemos utilizar para conocer o darnos una idea de la personalidad que tienen los integrantes de nuestros equipos de trabajo. Y de ahí me quedé pensando, dije, ok, es la personalidad la que más o menos ya podemos conocer, qué forma de carácter tienen, pero qué onda con el tema, por ejemplo, de si es o tiene alguna tendencia a caer en temas, por ejemplo, de corrupción, de robo, qué tal si no es si no va de acorde con los valores, por ejemplo, de honestidad que nosotros ponemos en la empresa, ¿qué podemos hacer? Entonces me acordé de nuestro invitado y a quien voy a presentar. Fernando, muchísimas gracias por venir aquí Equipando con Frecuencia. Gracias a ti, Jorge, gracias por la invitación. Es un placer. Y bueno, te presento, es Fernando Sentíes. Él es socio fundador de una empresa que se llama Amitai. Es un nombre raro, pero tiene su explicación, ahorita nos los va a explicar. Y también es presidente fundador de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento. Entonces, la verdad es todo un experto en este tema de ética, de cumplimiento, de seguimiento de valores. Y al menos yo conozco hace algunos ayeres que utilicé la herramienta de Amitai. Pero vamos por el principio. ¿Qué es Amitai? Para que nuestros queridos radioescuchas y las personas que nos están viendo por Facebook Live entiendan qué es Amitai. Voy a empezar por el nombre, como dijiste. El nombre de Amitai es una palabra hebrea. Si tú ves la Biblia en el libro de Jonás, la primera frase es: y llamó Yahvé o Jehová, dependiendo la versión que tengas, a Jonás, hijo de Amitai. Y la palabra de Amitai, ya ves que todos los nombres hebreos normalmente tienen un significado. Sí. La palabra Amitai significa relator de la verdad o quien dice la verdad. Y por eso llamamos así a la herramienta, porque era una herramienta que pretendía ver las tendencias de honestidad o deshonestidad, en su caso, de una persona. Ok, y ya empezamos entonces en el tema de Amitai. ¿Qué es en sí la evaluación de Amitai para que los radioescuchas lo entiendan? Amitai es un sistema multimodular, pero voy a empezar por lo que tú acabas de mencionar, el test de Amitai. Le llamamos test de honestidad de Amitai porque, por definición, un test de honestidad es un test que predice conductas antiproductivas. Por definición, un test de honestidad es un test que tiende a detectar conductas antiproductivas en un proceso de selección, y para eso fue diseñado.
Anterior a Mitai, normalmente lo que se hacía, cuando menos en México y probablemente en muchos países de Latinoamérica, se usaba el polígrafo para tratar de identificar esto, pero eso es una herramienta de investigación y es una herramienta totalmente diferente y no lograba y no se logra el mismo objetivo que con una herramienta que es de corte psicométrico y que te ayuda a conocer muchos aspectos de la persona en cuestión de valores. Digamos que es una herramienta muy útil para todos aquellos que están al frente de un equipo de trabajo, de un grupo de trabajo, que puede evitar algún tipo de riesgo en la contratación de algún integrante. Sí, sin duda alguna. Son muchos efectos, dependiendo del enfoque o del ángulo con que tú lo veas. Te ayuda a evitar hacer contrataciones que puedan ser riesgosas o problemáticas para la empresa. Hay un estudio de Harvard que dice que el 80% de la rotación se debe a problemas de contratación, es decir, gente que nunca debimos haber ingresado y le ingresamos por la premura, porque no quieres detener la operación o por lo que tú quieras. Pero también, como te decía, detecta conductas antiproductivas. Hicimos un estudio muy interesante en algún momento con una empresa refresquera aquí en México, y lo que hicimos fue hacer una serie de evaluaciones. Una fue la de Amitai, pero hicimos pruebas de personalidad, de inteligencia, de todo lo que tú quieras y gustes. Y después las correlacionamos con una evaluación de desempeño que ellos habían hecho. Vale la pena aclarar que en la evaluación de desempeño nosotros no tuvimos nada que ver. Eso fue interno. Eso fue interno, usaron herramienta X que nosotros no sabemos, pero nos dieron los resultados de las mismas personas que nosotros evaluamos con todas las herramientas y los resultados de la evaluación de desempeño que ellos habían hecho. ¿Cuál crees que fue el test que tuvo la mayor correlación con el desempeño por sí mismo? El test de honestidad, el test de honestidad de Amitai. Porque probaba, y esa era la idea, probaba que efectivamente la persona que mejor se desempeñaba era el grupo de personas que tenían los resultados más altos en honestidad. Efectivamente, así es, las personas más productivas son normalmente las personas que se muestran como las más honestas, las más cooperativas, las que tienen la mejor actitud. Desde el punto de vista de la escala conductual, o sea, si tú tratas de predecir la conducta de la gente, nosotros empezamos por los instintos. Si yo trato de predecir cómo se va a comportar la gente y me voy a los instintos, va a ser muy fácil. Por ejemplo, si yo tomara una bolita de papel y tengo un equipo enfrente de 10 personas y les aviento la bolita de papel, todos van a tratar de cacharla instintivamente. Claro. Entonces, si yo lo hago con uno y lo hago con dos, puedo asegurar que con los otros 8 va a ser prácticamente lo mismo. Sí, por supuesto. Si nos vamos al siguiente nivel de la escala conductual, que son las necesidades, es un poquito más complejo, pero sigue siendo altamente confiable. Por ejemplo, si yo tengo a un grupo de personas en un curso, tengo 15, 20 personas, y las tengo encerradas 8 horas, cuando yo abra la puerta van a hacer 2 cosas, ir a comer o ir al baño. Sí. Probablemente ahora le podamos agregar prender su celular y hablar por el celular. Por supuesto, y buscar cualquier red de wifi, ¿no? Así es. Sí. Pero puedo seguir prediciendo con un alto grado de confiabilidad la conducta de la gente. El tercer nivel es el de los valores, y como decimos en México, ahí es donde tuerce la cola el puerco. Ahí es donde está interesante el tema. Ahí es donde empiezan los problemas y la dificultad para predecir la conducta de la gente, porque los valores son una serie de elementos que no me voy a meter en ellos ahorita, pero nos hacen a todos diferentes. No hay 2 personas que tengamos las mismas escalas de valores ni nos hayamos formado igual. Pero entre los valores y la conducta hay un elemento muy importante que determinan los valores, y es ahí donde Amitai se enfoca, que es la actitud. O sea, los valores nos ayudan a predecir la actitud, que de acuerdo con Allport es la predisposición de actuar de determinada manera. Okay. Entonces nosotros en el test nos ponemos a ver cuál es la actitud de la persona bajo un montón de diferentes circunstancias, y con eso podemos hacer una predicción
altamente confiable de cómo la persona se va a comportar. Si va a ser un buen elemento en un equipo o una persona que va a ser un lastre para el equipo, junto con muchos otros factores que se evalúan. ¿Qué elementos evalúa directamente el Amitai? O sea, me imagino que es el tema de la honestidad, pero la honestidad ¿en qué tema? ¿En que puede haber algún riesgo de que X integrante robe literalmente en un equipo de trabajo, o se preste a temas de corrupción, por ejemplo, o uso de drogas, o en qué áreas más o menos va enfocado? Bueno, son dos buenas preguntas. Amitai tiene 17 dimensiones, 10 que son propiamente de honestidad. Les llamamos de honestidad porque cada una de esas dimensiones, las conductas que están relacionadas, pueden ser calificadas desde el punto de vista ético o moral como correctas o incorrectas, o buenas o malas, por decirlo de alguna manera más simplista. Como por ejemplo, robar. Si yo robo es malo, si no robo es bueno. Y de hecho el examen, como te arroja los resultados, es tiende a robar o tiende a respetar lo ajeno. Okay. Si es mentir, por ejemplo, pues mentir es incorrecto, decir la verdad es correcto. Entonces te pone tiende a decir la verdad o tiende a mentir. En el área de soborno, por ejemplo, que ahora es crítica con todos los temas de corrupción, es una persona que tiende a sobornar o tiende a evitar el pago de sobornos. Y así sucesivamente. Pero tiene otras 7 dimensiones que tienen que ver con áreas de incidencia, que no son propiamente de honestidad, pero que pueden incidir en las conductas de honestidad. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, el uso de sustancias. Si yo tomo alcohol, por ejemplo, y lo tomo con exceso y lo tomo con frecuencia, a lo mejor tengo un problema de alcohol y no por eso soy ni honesto ni deshonesto. Pero hay una correlación porque, por ejemplo, el 92% de la gente que está en las cárceles ha llegado ahí porque cometió el delito que cometió bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Entonces, son áreas de incidencia que también tomamos en cuenta, por ejemplo, la temeridad de una persona para hacer algo. ¿Es una persona cobarde o es una persona que no le tiene miedo a nada? Violencia, ¿es una persona tranquila y ecuánime o es una persona impulsiva y violenta? Entonces, todas esas dimensiones ayudan a encontrar todos esos factores que nos ayudan a identificar esas conductas productivas o antiproductivas. Muy bien. Ok. Ahora, la evaluación de Amitai como tal, y esto es muy importante aclararlo, no es etiquetar a la persona como tal, es darnos una idea, o más bien, como dicen en el tema de la administración, ¿no? Más vale ser precavido, conocer más o menos cuál es la tendencia que puede tener cualquier integrante de mi equipo de trabajo, a ser reactivo ya cuando tenemos la bronca encima, ¿no? Es correcto. Sí, Amitai no hace juicios de valor sobre la gente. Simple y sencillamente te dice cuál es la calificación de esta persona de acuerdo a una escala establecida y bajo la norma del país donde se aplica. En caso de México es la norma de México. Y son literalmente cientos de miles de evaluaciones. Entonces, cuando tú comparas una persona en cada una de las dimensiones que hayas evaluado, te la va a comparar contra el resto de las personas que se han evaluado en México para esa misma dimensión. No hace juicios de valor, nada más te ubica a la persona dentro de esa campana de Gauss y las escalas de riesgo en cualquiera de las dimensiones. Pero no dice esta persona es honesta o es deshonesta. Nada más te pone, te digo, la tendencia a involucrarse en acciones relacionadas con tal dimensión. Digamos, esta persona tiene una alta tendencia a cometer algún tipo de soborno, ¿no? Por ejemplo, o a mentir, porque por ejemplo, mentir. En el equipo de trabajo eso es elemental. Si tú sabes que es una persona mentirosa, es muy probable que te reporte que haya hecho algo que no hizo. ¿Sí me explico? Y cosas que pueden dañar a un equipo de trabajo, a una empresa, así es como funciona, ¿no? Ahora, mencionabas países. ¿En cuántos países está presente Amitai? Mira, tenemos presencia en 10 países de Latinoamérica, desde México hasta Argentina, pasando por Guatemala, República Dominicana, El Salvador, se me van a ir algunos, Colombia, Ecuador, Bolivia,
Perú, Perú. Chile, Argentina, creo que ya excedió hasta los 10. Pero Ok. Todo, digamos, América Latina y América del Sur. así es. Y por ejemplo, en países sajones o europeos o asiáticos no hay presencia de Amitae. La tuvimos en un tiempo en Estados Unidos y Canadá, yo estuve viviendo allá un tiempo y lo intentamos, pero es difícil porque las empresas se manejan de manera diferente. Allá, por ejemplo, las empresas que nos compraban eran las que les llaman ellos los background checks, o sea, todas las empresas que hacían búsqueda de antecedentes. ¿Por qué? Porque allá las empresas le temen mucho todo lo que sean evaluaciones de cualquier tipo. Entonces, lo que hacían es contrataban empresas reclutadoras o subcontrataban a la gente y dejaban que esas empresas hicieran las evaluaciones. Entonces, el mercado era muy diferente, se reducía mucho y no era rentable para nosotros mantener toda una infraestructura para manejar ese mercado. Además de que si lo vas a hacer profesional, como nosotros lo hicimos, pues no solo se trata de cuestiones de traducción y demás, tienes que hacer la validación de cada reactivo, de cada dimensión, como lo hacemos aquí, y eso es muy, muy costoso para estarlo haciendo en diferentes países y en diferentes idiomas. Ok. Y de los pocos exámenes o evaluaciones que hicieron, por ejemplo, allá en Canadá o Estados Unidos, contra, por ejemplo, el perfil o las evaluaciones que se hicieron en México, en Guatemala, ¿varían? ¿Hay variación? Sí, sí hay variación sin duda alguna, sobre todo en ciertas dimensiones, aunque no tanta como yo hubiera esperado. Las diferencias más grandes fueron, por ejemplo, en el área de soborno. O sea, en México damos soborno a diestra y siniestra a los chicos y a los grandes y por cualquier cosa. Desde a la persona de la basura, el que está en la caja para que te atienda primero. O por agradecimiento, o por propina, o por quitarte la bronca de encima. Todo lo que tú quieras y gustes. Pero en Canadá eso realmente no se da. En Canadá la gente se lo piensa 2 veces antes de ofrecerle a un policía un soborno. De hecho, es más fácil que un policía te deje ir porque le hagas la llorona y le digas que pues, tenías prisa porque vas por tu hijo a la escuela, saliste tarde del trabajo y le toques el corazón y te lo perdone, pero no se te ocurra ofrecerle un soborno porque entonces sí no ves a tus hijos en 2 días. Sí, te encierran automáticamente. Así es. Entonces, eso te hace ver que no era muy viable para nosotros, sobre todo la inversión para tratar de penetrar en un mercado que tiene una cultura significativamente diferente. Ok, al principio comentabas, y te voy a ser sincero, pues yo hace 8 años, 10 años que utilicé Amitae, mencionabas que era ya modular. ¿A qué te refieres con que es modular Amitae? Sí, mira, como tú sabes, nosotros empezamos con ese test de selección, que así le llamamos, el test de honestidad selección, pero ahora tenemos 4 módulos. Amitae ha ido creciendo conforme las necesidades de las empresas por diferentes leyes, tanto mexicanas como extranjeras, las han ido presionando para implementar programas de ética y cumplimiento. Entonces necesitan, por ejemplo, monitorear también cuestiones de cultura ética dentro de la organización, liderazgo ético, pero también necesitan tener, por ejemplo, sistemas de denuncia anónima. Y también necesitan tener, por ejemplo, cursos en temas de cumplimiento, como por ejemplo en la política anticorrupción de la empresa, o de acoso sexual, o de bullying, o en fin, una serie de temas. Entonces nosotros tenemos también cursos de ética en línea para que las empresas los puedan llevar a todos sus empleados en todos los países de habla hispana simultáneamente por un costo muy barato. Entonces tenemos el módulo de honestidad que empezó con este test, pero también tiene, por ejemplo, un test de seguimiento que es muy importante, porque de acuerdo a KPMG, más de la mitad de los fraudes en las empresas se cometen por personas que tienen 3 o más años en las empresas. Que ya conocen más o menos el ambiente, la cultura, claro, y demás cosas. Están en zona de confort, ya se ganaron la confianza de la gente, pero además conocen los puntos débiles de la empresa. Entonces nosotros tenemos y desarrollamos posteriormente un test que ya no te dice cuál es el grado de riesgo de una persona para un puesto, sino que también te ayuda a conocer
los cambios de la persona a través del tiempo dentro de la empresa. Entonces, este test es importante porque si una persona que tú contrataste, por ejemplo, tiene un resultado de robo en el área de robo muy positivo, y 2 años después la evalúas y resulta que ahora tiene un resultado bastante negativo. Entonces, lo que te está diciendo es que esta persona, algo está sucediendo que lo justifica con mucha mayor facilidad. Entonces, el test de seguimiento te ayuda a detectar, por ejemplo, cuáles son las posibles causas. Puede ser que tenga una inminente necesidad, que es uno de los 3 elementos del triángulo del robo. Puede ser que lo vea con frecuencia dentro de la empresa. Puede ser que ya lo haya hecho y por eso lo justifica. Entonces, este test te da una serie de posibles causas y recomendaciones de cómo manejar ese caso en específico. Pero también tiene, por ejemplo, un test de permanencia que te dice, con un margen de error más o menos del 10%, qué tiempo te va a durar una persona dentro de la empresa, dadas una serie de factores que influyen en la rotación. Tiene también, por ejemplo, una encuesta de salida para que todas las personas que tú evalúas, cuando salgan, llenen esa encuesta y nosotros correlacionamos los resultados y las causas con un montón de efectos. O sea, ha evolucionado a ser todo un sistema de gestión. De hecho, el eslogan de Amitai es elevando la cultura ética organizacional. Todas las herramientas que te permiten eso. Ok, Fer. Ya aquí el buen Eric nos está haciendo señales. Vamos a hacer el primer corte. No le cambien, amiguitos. Estamos con Fernando Senties hablando de ética y de compromiso. Regresamos.
Foro Café Radio. Regresamos a su programa Equipando con Frecuencia, en donde tenemos a un extraordinario invitadazo, Fernando Sentíes. Y antes de continuar con el tema de Amitai, y todavía tenemos otro tema ahí también muy interesante, quiero invitarlos a que nos visiten en las redes sociales de Foro Café Radio. Ya saben, estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram. Si ustedes por cualquier razón no pudieron escuchar o vernos por Facebook Live y se perdieron el programa en vivo, no se preocupen, se pueden meter a Mixcloud. Ahí en el buscador le ponen Foro Café Radio y salen todos los podcasts de todos los programas que hacemos aquí por y para ustedes. Entonces ya lo pueden escuchar tranquilamente en su casita tomándose un café. Y también los videos se quedan en la fanpage de Foro Café Radio. Métanse a Facebook, le ponen Foro Café Radio en el buscador. Ahí está ¿cómo le puedo decir? El temita de videos. Le das clic y ahí te aparecen todos los videos de los programas que hacemos por y para ustedes. También, si ustedes tienen esa inquietud de comunicar su proyecto y aprovechar la grandiosa plataforma que tenemos aquí en Foro Café Radio, pues manden un correo a contacto@forocaferadio.com y aquí con gusto los atendemos, les enseñamos las instalaciones y estoy seguro que si tienen un buen proyecto pueden tener su propio programa de radio y dar sus ideas al mundo aprovechando esta ventaja de internet. Y bueno, estimado Fernando, terminados los comerciales, seguimos con Amitai y tocaste un tema que para mí se me hace muy importante, no solamente a nivel empresa, sino también a nivel equipo de trabajo o a nivel grupo. Y esto lo aprendí mucho del licenciado Carlos Soriano, a que le mando también un saludo, se nos está escuchando. Es que él hacía la analogía de que cuando estamos buscando un candidato es como el noviazgo, ¿no? Uh-huh. Tanto el candidato como la empresa se ponen guapos, quieren demostrar lo mejor que tienen para llegar a una contratación. Va muy implícito el famoso triángulo de necesidades de Maslow. Entonces los primeros 3 meses el empleado pues, te llega puntual, te llega peinado, asiste a todas las juntas, propone todo, pero ya que le dan la planta, entonces ya pasa otra necesidad, ya quiere el reconocimiento, ya no es el sueldo, ¿no? Y entonces esta relación a veces empieza a desgastar, y cuando los intereses no van en forma paralela, ya sea que la empresa se desvía o el integrante de la empresa o del equipo de trabajo también tiene otros intereses y se empieza a abrir esa línea de intereses, pues es muy latino de decir, pues ya córrelo o renuncio y mañana me voy, porque le tenemos miedo al conflicto, le tenemos miedo a enfrentar esa situación de decir, ¿sabes qué? Pues mis intereses cambiaron, es válido decirlo, y así como hicimos todo ese proceso para llegar a la contratación, yo creo que es muy saludable que muchos equipos de trabajo y muchas empresas hagan precisamente eso, ¿no? O sea, ¿te quieres salir? Pues no hay bronca, o sea, no hay ningún problema, pero pues vamos a hacer igual un proceso para saber por qué te estás yendo y cuál es el problema, y eso creo que lo está manejando Amitai, ¿no? Sí, es correcto. Como bien lo dices, una vez que tú ya contratas a la persona, y estamos suponiendo que contrataste a la persona correcta en el momento correcto, y en el puesto correcto. Y en el puesto correcto, claro. Algo muy importante después de eso, es decir, lo que sigue en ese proceso, es precisamente mantener una cultura sana y monitorear la percepción de los empleados y su relación con la empresa. Y es ahí donde entra, como te decía, el segundo módulo, que es el de clima y cultura laboral. Y tú puedes monitorear muchos aspectos. Tú puedes hacer desde un tema muy muy específico, como por ejemplo si hay una fusión de empresas y hay dudas entre los empleados de ambas empresas y temores. Perdón. Desde ese tema específicamente que quieres conocer cuáles son sus temas y su sentir acerca de una fusión,
hasta temas como por ejemplo de compensaciones, de seguridad industrial, satisfacción precisamente con la empresa, se identifica o no con nuestros valores. Tiene un apartado específico este módulo que se llama engagement. No hay una buena traducción de engagement, sería el enganche, probablemente no compromiso como lo traducen, porque tiene que ser de ambas partes. Pero esa encuesta, por ejemplo, como empieza es preguntándole a la empresa, no a los empleados, cuáles son los valores que promueven, cuáles son los core values de la empresa, para ver si esa persona se identifica con esos valores. Y que eso es sumamente importante hoy en día, desde mi punto de vista, porque ya los valores como que los dejamos, como que fue una moda que pasó, ya la misión, visión y valores lo tienes en una pancarta ahí pegada, en la entrada, nadie los conoce, y si a los nuevos valores o los jóvenes que están trabajando, les preguntas qué son valores, como que se te quedan viendo así como, ¿y eso con qué se come? No digo que no los tienen, pero como que no tienen esa conciencia. Sí, efectivamente, tal vez no tengan la misma conciencia, pero también por otro lado, creo yo, sobre todo los millennials, sí. Si no se identifican con una empresa, ni siquiera la buscan. O sea, en mi época, cuando menos, tú buscabas trabajo porque ahí te pagaban. O sea, podías hacer lo que querías y ahí te pagaban. A lo mejor la empresa no te gustaba, a lo mejor la empresa no tenía muy buena reputación, pero si te daban el trabajo, tú lo aceptabas. Ahora no, ahora los jóvenes, por los valores personales que ellos tienen, te botan un trabajo para irse con sus amigos a Australia a perseguir canguros. Claro. Y si, por ejemplo, van a solicitar trabajo en una empresa y esa empresa no tiene una buena reputación, no tiene valores bien definidos, no tiene responsabilidad social, pues entonces probablemente ni siquiera llenen la solicitud de empleo o lo votan, ¿me explico? O sea, sí ha cambiado de alguna manera la forma en que los valores entre la empresa y los empleados juegan. Y deben de jugar, ¿no? Que ese es el tema que a mí Claro. me llama mucho la atención, ¿no? Sí, pero hay que ver qué tanto las personas se identifican con los valores de mi empresa. No hay valores buenos o valores malos, son simple y sencillamente los valores que esa empresa promueve. Por ejemplo, Virgin, la aerolínea que también tiene disquera y todo esto de este señor inglés, me fue su nombre, Richard Pistron creo que se llama. Él dice, yo le voy a romper el queso a mi competencia y ese es mi valor número 1. Entonces, todos los empleados que contratan los hacen que se pongan la camiseta, se llenen de orgullo y salgan y le rompan el queso a la competencia. Como tiburones, vámonos. Hay otros que tienen filosofías mucho más humanistas, hay otros que se preocupan por la responsabilidad social, hay otros como por ejemplo, no sé si puedo decir marcas, sí, claro. McDonald's por ejemplo, que se caracteriza en el mundo entero por ser un primer empleador. Sí, claro. Eso es lo que ellos hacen, ellos se identifican por eso. No vas a llegar a la cumbre de tu carrera ahí en McDonald's a menos que llegues al corporativo, pero son muy buenos primeros empleadores para todos esos jóvenes que quieren un primer empleo y generar experiencia. Entonces, no hay valores buenos o malos, lo importante es que tú los conozcas y tú decidas, me identifico con esta empresa o no me identifico con esos valores. Que esa es la parte, ¿no? Porque como tú decías antes, la idea era, me meto a trabajar, voy a durar aquí 20 años, hago mi carrera, me pensiono y se acabó y soy un buen empleador, ¿no? Es correcto. No importándome con los valores. Ya esto cambió hace unos, ¿qué será? Me imagino unos 15 años más o menos, en donde sí ya dices, bueno, y yo quiero trabajar en esa empresa, me identifico, como tú dices, con los valores de esta empresa, o van en contra de mis valores, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo laborar en una empresa donde mis valores personales chocan con los de la empresa, ¿no? Sí, hay empresas, así como hay empresas muy buenas con códigos de ética extraordinarios, culturas muy humanistas que se preocupan por sus empleados, también las hay quienes no los tienen. Y hay empresas donde yo personalmente no me contrataría, simple y sencillamente, no me interesa. No digas nombres. No los voy a decir. No, pero estamos pensando en una. Ok, mi estimado Fer. Ahora, la otra cachucha. Nos quitamos tantito la mitad. Por cierto, a los que nos están viendo en Facebook Live durante el corte, gracias producción. Saludos al buen Eric y al buen César, que son unos magazos.
y durante el corte pusieron las 2 tarjetas de presentación que nos trajo Fernando aquí. Entonces ahí están los datos. Ahorita en 3 minutitos vamos a hacer otro corte y en el último bloque durante la transmisión vamos a pasar ahí la información de Fernando por si necesitan contactarlo o algo así. Vienen sus teléfonos, viene su correo electrónico y de todos modos al final lo decimos. Pero la segunda cachucha, déjame verlo bien porque luego la riego, le cambio las cifras. AMPEC, Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento. Anda cambiando el cumplimiento con el compromiso. ¿Qué es esa asociación y cómo surge? Mira, es una asociación que creamos recientemente entre varias personas que se dedican a temas de ética organizacional, cumplimiento normativo dentro de las empresas o combate a la corrupción. Como tú sabes, yo llevo muchos años dedicándome a esto y aunque ahorita nos hemos enfocado en el tema concretamente de la evaluación de honestidad, ese es realmente solo un tema dentro de todo un programa de ética o de un programa de ética y cumplimiento, o como le llama la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, una política de integridad dentro de una empresa. Pero tiene varios componentes. De hecho, la misma Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el artículo 25, te pone 7 elementos que tiene que contener una política de integridad de una empresa. Las empresas, esto no es un tema nuevo en el mundo, bueno, cuando menos en Estados Unidos y en algunas partes de Europa. Es bastante nuevo en México, pero todas las empresas extranjeras, sobre todo las que vienen de Estados Unidos, hay una ley allá que es la FCPA, la Foreign Corrupt Practices Act, que obliga a las empresas a tener programas de ética para combatir la corrupción precisamente, sobre todo tratándose de empresas americanas, combatir la corrupción en el extranjero, para poner un piso parejo dentro de las empresas y para que no haya gastos ocultos dentro de la administración de esas empresas públicas que cotizan en las bolsas de valores de Estados Unidos. Entonces, realmente no es un tema diferente, es una ampliación del tema. Ahora, esta necesidad existe porque en México todas las personas que se dedican a temas de ética organizacional, cumplimiento normativo o combate a la corrupción en México, normalmente forman parte de alguna organización unidisciplinaria, como por ejemplo la Barra de Abogados o el Colegio de Contadores Públicos, cosas por el estilo. En Estados Unidos hay asociaciones de oficiales de cumplimiento, de hecho hay 2 muy grandes. Y la mayoría de los oficiales de cumplimiento aquí o pertenecen a comités de ética regularmente de estas asociaciones nacionales, pero que normalmente agrupan a personas de un solo gremio o de una sola profesión, o se afilian a organizaciones extranjeras. Pero no había en México una asociación mexicana de profesionales de ética y cumplimiento. No existía aquí en México. No existía en México. Okay. Y la formamos recientemente, aunque sí hay antecedentes de varias personas que han hecho estos esfuerzos. Fue hasta ahora donde varios, a través de los precursores y quienes formamos el consejo, formamos ya legalmente la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento. Hay aproximadamente 1,500 oficiales de ética y cumplimiento en México y no tenían una agrupación, un gremio, una asociación donde se pudieran afiliar, asociar y formar parte de ella. Y pues esta es precisamente la iniciativa. Extraordinario y más, volvemos al mismo tema, ¿no? A veces en México como que todo el mundo trae la iniciativa, pero ya tienes la inquietud, ya tienes el objetivo, juntarlos y hacerlo a veces cuesta un poco más de trabajo, pero qué bueno que ya lo lograron. Ya me están mandando a un corte, vamos a hacer un pequeño corte comercial. Antes de esto, déjenme mandar saludos a Paula Elena Atilano. Todos los martes nos escuchas, un abrazote y un besote. Valentina también.
Fabián Zárate también, muchísimas gracias por los saludos. Espérenme porque aquí ya la regué, déjenme ver dónde están más comentarios. Ay, se me va uno por aquí. Espérenme tantito, no me presionen. Carmen Zamudio también, muchos saludos. Y Jeric Iván Pastrana, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos aquí en Facebook Live. Vámonos a un corte y regresamos, no le cambien. Foro Café Radio. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontramos como Foro Café Radio en Facebook, Twitter, Instagram, Mixcloud. Regresamos aquí a su programa Equipando con Frecuencia. Estamos con Fernando Sentíes. Ya no hablando de Amitay, ahora estamos hablando de AMPEC, esta asociación. Y ya nos platicas un poco que no había ningún tipo de asociación aquí en México, que ya gracias a Dios había varios ¿cómo puedo decir? Intenciones, se juntaron estas intenciones y se formó esta asociación. ¿Qué beneficios trae tener una asociación en México como esta? Mira, muchos beneficios, entre otros, por ejemplo, el tener descuentos a cursos especializados
y si los cursos no existen, nosotros los desarrollamos con expertos que difícilmente tú como oficial de cumplimiento en tu empresa podrías tener acceso a ellos. Ok. Entonces, eso es una parte, pero también participar, por ejemplo, en comités especializados para diferentes disciplinas. Por ejemplo, hay un comité especializado en prevención del lavado de dinero, otro en ética organizacional, otro en el combate a la corrupción, y así en diferentes disciplinas, ¿no? Okay. Gobierno corporativo y en fin. Entonces, tú puedes participar también en esos comités. También tienes derecho a participar en foros y espacios especializados que nosotros organizamos para que tú como oficial de cumplimiento, cuando no hay una asociación y te sientes solo en el mundo, puedas ir a estos eventos como desayunos, pláticas, conferencias que damos, y puedes hacer networking y compartir experiencias con otras personas. También tenemos un foro en línea a través de la página de internet, donde tú puedes, por ejemplo, tienes un tema específico. Oigan, te enfrento a este problema de una investigación de una autoridad, ¿cómo lo han manejado ustedes? Entonces otros participan y te dicen, mira, hemos hecho esto y esto y esto, o yo te recomiendo que hables con tal y tal, o en fin. Entonces tiene muchos beneficios, porque anteriormente, pues cuando estás solo, no hay una agrupación, pues a dónde recurres, ¿no? Sí, te sientes así como que en una isla, ¿no? Y no sabes cómo compartir esas buenas prácticas, ¿no? Que se ha tenido. La asociación no solamente, me imagino, que ve estos temas de ética en empresas privadas, también las ve en el sector gobierno. Sí, claro. De hecho, estamos invitando indiscriminadamente tanto a oficiales de cumplimiento en empresas, como a todas las personas que son responsables de implementar los programas de integridad de acuerdo al artículo 23-24 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el sector gobierno, que tienen una responsabilidad similar a la de las empresas de tener programas de integridad en las dependencias de gobierno. Y sí, efectivamente, hay muchas empresas. Con el nuevo sistema nacional anticorrupción y los sistemas locales anticorrupción, se han creado una serie de posiciones donde la gente necesita estar bien preparada y bien capacitada. Te pongo un ejemplo. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene 7 organismos que la forman. Uno de ellos es el Comité de Participación Ciudadana. Ahora multiplica eso por los 32 estados, porque cada uno tiene que tener además su sistema local anticorrupción. Entonces tienes a fiscales anticorrupción, tienes comités de participación ciudadana formados por 5 personas en cada uno de los estados. Entonces, pero además tienes, por ejemplo, abogados que van a llevar a cabo esto, tienes estas fiscalías, tienes tribunales especializados federales y locales, y hay mucha gente derivado de esta nueva ley y las leyes secundarias que están generando toda esta necesidad. Y parte de lo que la AMPEC va a hacer es también tener esa área de especialización para empresas y gobierno en todo lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción. De hecho, yo doy la clase del marco jurídico anticorrupción en el certificado del TEC de Monterrey para oficiales de cumplimiento. Ahora voy a hacer una pregunta antes de que nos platiques, porque por ahí me enteré que va a haber un evento de la asociación. Nos digas cuándo es, en dónde es y todo esto. Pero es una pregunta, a ver, con todo esto tú llevas años en este tema. Sí se ha frenado un poco el tema de corrupción, el tema o la forma de pensar que teníamos de que el que no tranza no avanza. Sí ha cambiado el 20, ha cambiado esa idea en nosotros como mexicanos. Mira, mi opinión es que todavía no. O sea, el país sigue siendo igual o más corrupto, y lo podemos ver en cómo seguimos cayendo de acuerdo a la publicación de Transparencia Internacional, cómo seguimos cayendo en lugares en el índice de percepción de transparencia y combate a la corrupción.
Sí hay más transparencia. En México, desde 1977, cuando se creó la entonces SECODAM, que ahora es la Secretaría de la Función Pública, se han creado instituciones que han dado transparencia, como el IFAI, ahora INAI, que es el órgano garante de la transparencia, la Auditoría Superior de la Federación, y ahora nos enteramos de todos los escándalos de corrupción que antes sucedían, pero no nos enterábamos. Entonces, hay más transparencia, pero yo no creo que hayamos logrado mucho en términos de corrupción. Yo creo que el Sistema Nacional Anticorrupción es lo mejor que tenemos y la mejor oportunidad para realmente empezar a generar cambios institucionales, pero también creo yo que le falta un aspecto ético para generar conciencia a la gente y hacer una transformación cultural ética que dé resultados. Pero si no lo hacemos ahorita, en 40 años vamos a estar hablando, como lo hacemos hace 40 años, de que la corrupción no ha cambiado. Entonces, las bases se están sentando, va a depender de muchos elementos que faltan, que probablemente con el nuevo gobierno se empiecen a dar, como que se complete el Sistema Nacional Anticorrupción, el fiscal general, el fiscal anticorrupción, los magistrados especializados, pero también va a requerir de voluntad política. No la había habido hasta este sexenio. Esperemos y pidámosle a Dios que realmente López Obrador realmente tenga esta voluntad de impulsar un cambio cultural para transformar esa mentalidad que tenemos en México, ¿no? Y como tú dices, estas bases pues se van a ver en 5 o 10 años, no se van a ver de forma inmediata, ¿no? Gradualmente, yo creo que así como hemos ido cayendo, yo creo que uno de los objetivos que podría proponerse precisamente López Obrador y su equipo, es sobre todo la nueva Secretaría de la Función Pública, tener un plan de acción muy claro, muy concreto, que nos ayude a ir midiendo cómo vamos ahora escalando en ese índice de transparencia internacional, como por ejemplo si ahorita hay 800 y pico de denuncias levantadas por la Auditoría Superior de la Federación y ninguna ha resultado en una condena, pues que podamos ver que empiezan a desahogarse, a perseguirse a la gente y que empiezan a hacerse efectivas y aplicarse la ley y hacer un Estado de Derecho, ¿no? Sí, y digo, no me gusta hablar mucho de política, pero mientras exgobernadores que casi sacan al país siguen ahí caminando y no pasa nada y no hay consecuencias, pues podemos seguir ahí. Cuéntanos rápidamente del evento de la asociación. Sí, mira, tenemos un evento el 27, que de hecho ya está saturado, pero de todas formas queremos invitarlos a que se registren. Es el evento de lanzamiento, es un evento muy importante, viene gente muy importante que nos ha honrado con su presencia, para hablar básicamente de dos temas. Uno, la diferencia entre una cultura de cumplimiento de reglas y de normas contra una cultura de ética en las empresas. Ese es el primer foro, el primer panel que tenemos varios expertos, y el segundo es cómo combatir la corrupción desde la trinchera del oficial de cumplimiento. Okay. Los oficiales de cumplimiento son quienes implementan los programas anticorrupción, como ya lo mencionamos, en las empresas. Somos la contraparte, porque nosotros normalmente pensamos que cuando hablamos de corrupción estamos hablando de funcionarios públicos y gobierno. Y no, la verdad es que los mayores corruptores son las empresas. Es difícil pensar en un gran escándalo de corrupción donde no haya empresas involucradas. Entonces, los oficiales de cumplimiento son los que implementan esos programas anticorrupción en las empresas, y los invitamos a que se registren en la página de internet www.ampec.org. Perfecto. De todos modos, volvieron a aparecer los datos de Fernando en el corte de Facebook Live, tanto para el tema de Amitai, este módulo del que ya platicamos, así como los datos de la asociación. Entonces, ahí están. Muchísimas gracias, Fernando, por venir. Ya se nos vino el tiempo encima. Esta es tu casa. Las puertas están abiertas. Espero que no sea la primera. Yo creo que el tema ahorita ya al final como que nos fuimos por el tema gubernamental y político, que también es muy rico y muy
espinoso, pero esperemos que no sea la primera vez, que haya una segunda oportunidad de que estés aquí con nosotros. Claro, Jorge, cuenta conmigo y muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, Fer. Y antes de despedirnos, muchísimas gracias a Armida Galindo, a Emma Gutiérrez, tema muy interesante, muchísimas gracias. María Kun, hola, muchos saludos. Y pues los vamos a dejar, se termina el programa, se quedan con el ligerito y recuerden, mañana a la 1:14, no se espanten, por favor, háganla. Elsie, que no diga nada. 19:14 es el minuto de silencio. No, es 13:14. 13:14 es el minuto de silencio. A ver cómo está. Al minuto 13 suena la alarma. A la 1:14 Va a sonar la alarma. es el minuto de silencio. Es el minuto de silencio, la 1:14. A la 1:16 A la 1:16 es suena alarmas. la alarma. Y a la 1:17 es el puño arriba. Ok, y 1:17 puño arriba. Bueno, aquí para mí lo más importante, que yo ya viví 2 eventos de estos y cada vez que suena la alarma sísmica el corazón se me sube a la garganta. Entonces voy a estar enfocado en el minuto 16 para no estar corriendo y hacer lo que se deba de hacer. ¿Sale? Hecho pues. Pues bueno, muchísimas gracias, trabajen en equipo y nos escuchamos el próximo martes. Fer, muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Hasta luego.